¿Sabías que no todo lo que parece cristiano realmente lo es? Jesús nos advirtió en Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Hoy en día hay doctrinas que se presentan con un lenguaje bíblico. Mencionan a Cristo y parecen alinearse con la fe cristiana, pero en realidad desvían a las personas del verdadero evangelio. Estas enseñanzas pueden parecer inofensivas, pero su impacto puede alejar a muchos del camino de la salvación. En este video exploraremos 5 religiones que parecen cristianas, pero no lo son, revelando las señales que las distinguen y cómo evitar caer en el engaño. La palabra de Dios nos da herramientas para discernir la verdad. ¿Estás listo para descubrirlas y fortalecer tu fe? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas doctrinas existen que parecen cristianas, pero en realidad no lo son? Es un tema que pocos quieren abordar, pero la palabra de Dios nos advierte claramente sobre ello. Jesús dijo en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Estas palabras no fueron pronunciadas en vano, sino como una advertencia clara para que su pueblo estuviera alerta ante aquellos que aparentan llevar la verdad, pero en realidad la distorsionan. La trampa del engaño espiritual no es algo nuevo, ha existido desde los tiempos bíblicos y hoy sigue operando de la misma manera. Existen grupos que mencionan a Cristo, que utilizan la Biblia y que incluso adoptan terminología cristiana, pero cuando miramos más de cerca, descubrimos que su enseñanza se aleja radicalmente de la verdadera fe. Este es un peligro que no puede ser ignorado, porque lo que está en juego no es una simple diferencia de interpretación, sino la salvación misma. La historia nos muestra que el enemigo no siempre ataca de forma directa. Su estrategia más efectiva ha sido la infiltración sutil, el disfraz, la distorsión de la verdad mezclada con mentira. En el Edén, Satanás no se presentó ante Eva como un enemigo declarado de Dios, sino como alguien que traía supuesta sabiduría, utilizando una verdad a medias para sembrar duda en su corazón. Génesis 3. Uno nos dice, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Una pregunta aparentemente inofensiva, pero diseñada para confundir. Así es como el engaño opera en todas las épocas. No viene con cuernos y tridentes, sino con palabras amables, con promesas de conocimiento, con una apariencia de piedad que en el fondo esconde una desviación peligrosa. Lo más alarmante es que muchas personas sinceras han caído en estas doctrinas sin siquiera darse cuenta. Algunos porque nacieron dentro de ellas, otros porque fueron atraídos por su discurso convincente, y muchos porque no tenían un fundamento sólido en la palabra de Dios. Oseas 4:6 advierte, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Es exactamente lo que sigue ocurriendo hoy. Cuando la fe se basa en emociones o en experiencias personales en lugar de en la verdad de las Escrituras, se abre la puerta para ser engañado. No es suficiente con sentir que algo es correcto. Es necesario examinarlo a la luz de la Biblia. Hechos 17:11 nos habla de los bereanos, quienes recibían el mensaje con toda avidez, pero examinaban cada día las Escrituras para ver si lo que se les decía era verdad. Esa es la actitud que debemos tener, porque en estos tiempos el enemigo no ha cambiado sus tácticas, solo ha modernizado su estrategia. Muchos han llegado a creer que mientras alguien hable de Dios y mencione a Jesús, eso es suficiente para ser considerado cristiano. Pero la realidad es que la Biblia nos advierte sobre aquellos que usan el nombre de Cristo sin realmente seguirlo. Jesús mismo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace
la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Este es un recordatorio contundente de que no basta con parecer cristiano, con usar el lenguaje correcto o con tener una estructura religiosa similar. Lo que define la verdadera fe es la fidelidad a la doctrina establecida por Cristo y enseñada por los apóstoles. Pablo también enfrentó este problema en sus días. En 2 Corintios 11, 13 a 15, habla de aquellos que se presentan como ministros de Cristo, pero en realidad están operando bajo un engaño satánico, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si el enemigo ha sido capaz de disfrazarse, ¿cuánto más lo harán sus seguidores? Aquí radica la urgencia de este tema. No podemos ser ingenuos ni asumir que cualquiera que menciona a Dios está enseñando la verdad. El peligro de estas doctrinas no radica únicamente en la tergiversación de las Escrituras, sino en su capacidad de apartar a las personas del verdadero evangelio. Algunas religiones que parecen cristianas llevan a las personas a depender de estructuras humanas en lugar de Cristo. Enseñan salvación por obras en vez de gracia, minimizan la autoridad de la Biblia o introducen nuevos textos sagrados que supuestamente complementan la palabra de Dios. Todo esto suena convincente para quienes no han profundizado en la verdad, pero al final lleva a la perdición. Gálatas 1:8 es categórico en este punto. Si alguno les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Uno de los mayores problemas es que muchas personas no ven la diferencia de inmediato. Al principio todo parece similar, se habla del amor de Dios, se enfatizan valores positivos, hay un fuerte sentido de comunidad. Pero poco a poco se van introduciendo ideas que desvían del verdadero camino. Se cambia el significado de quién es Cristo. Se añaden requisitos adicionales para la salvación. Se imponen reglas que no tienen fundamento bíblico. Y cuando una persona ya ha sido atrapada en estas creencias, salir de ellas no es fácil. Algunos terminan atrapados en un sistema donde el miedo y la manipulación juegan un papel clave. Otros, al darse cuenta del engaño, sienten tanta confusión y dolor que terminan alejándose de toda fe en Dios. El enemigo ha sido astuto al disfrazar estas doctrinas, porque sabe que la mejor manera de alejar a las personas de la verdad no es con un ataque directo, sino con una falsificación convincente. 2 Pedro 2:1 nos advierte que habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos introducirán encubiertamente herejías destructoras, al extremo de negar al Señor que los rescató. Esto significa que el peligro no solo viene de afuera, sino que se infiltra en medio de los creyentes, usando un lenguaje familiar, pero con un contenido que destruye la fe genuina. Es por eso que discernir estas doctrinas no es opcional, sino una responsabilidad de todo creyente. Filipenses 1:9-10 nos dice: esto pido en oración, que su amor abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. La clave está en el conocimiento, en la capacidad de evaluar cada enseñanza y contrastarla con las Escrituras. No podemos dejarnos llevar por emociones, por discursos bien elaborados o por la cantidad de seguidores que tenga una religión. La única medida válida es la palabra de Dios. Esta es solo la primera parte de lo que vamos a revelar. A lo largo de este estudio expondremos las señales claras de estas doctrinas y cómo identificar cuando una enseñanza no proviene de Dios. Porque aunque estas religiones parezcan inofensivas, su impacto puede ser devastador. Hoy más que nunca,
Necesitamos estar alerta, aferrarnos a la verdad y asegurarnos de que nuestra fe está fundamentada en Cristo y en su palabra. No en sistemas humanos, no en interpretaciones modernas, sino en la verdad inmutable que Dios nos ha dado desde el principio. ¿Cómo podemos protegernos de este engaño? ¿Qué señales debemos identificar? Porque cuando se trata de nuestra fe y nuestra salvación, no podemos permitirnos el lujo de bajar la guardia. El engaño espiritual no opera de forma obvia. No se presenta como una amenaza evidente, sino que se infiltra silenciosamente, disfrazado de verdad. Desde el principio, la estrategia del enemigo ha sido sembrar confusión en la doctrina, introduciendo pequeñas desviaciones que con el tiempo crecen hasta convertirse en herejías que desvían a multitudes. La Biblia advierte sobre esta táctica con claridad en 2. Timoteo 4, 3-4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Este pasaje no es una advertencia vaga, sino una realidad que hoy es evidente. La proliferación de doctrinas falsas que parecen cristianas ha llevado a muchos a alejarse de la verdad. No porque rechacen a Dios abiertamente, sino porque han sido enseñados a seguir una versión distorsionada del Evangelio. A lo largo de la historia, el enemigo ha utilizado el mismo patrón: cambiar sutilmente la verdad, presentar una enseñanza que retiene algunos elementos del cristianismo, pero que en el fondo altera principios fundamentales. En Génesis, la serpiente no le dijo a Eva que Dios no existía, sino que torció su palabra para sembrar duda. No moriréis. Génesis 3:4. Fue la afirmación contraria a lo que Dios había establecido. Ese mismo mecanismo sigue operando hoy en religiones que parecen cristianas, pero que han manipulado la Escritura para introducir sus propias ideas. El mayor peligro no está en quienes rechazan la Biblia abiertamente, sino en aquellos que la utilizan, pero le cambian el significado. En 2 Pedro 3:16 se nos advierte que los ignorantes e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No basta con citar la Biblia, el problema surge cuando se usa fuera de contexto, reinterpretándola según tradiciones humanas o revelaciones externas. Uno de los signos más evidentes de una falsa doctrina es la manera en que manipula la autoridad de la Escritura. Mientras que el verdadero cristianismo se basa en la Biblia como única fuente de verdad, muchas de estas religiones agregan libros adicionales o afirman que se necesita una nueva revelación para comprender el Evangelio. Sin embargo, la palabra de Dios es clara en cuanto a su suficiencia. En 2 Timoteo 3:16-17 se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay necesidad de nuevas escrituras ni de mensajes adicionales que pretendan corregir o complementar la revelación divina. Otra señal de advertencia es la manera en que estas doctrinas modifican la identidad de Cristo. Algunas niegan su divinidad reduciéndolo a un simple profeta o maestro moral. Otras afirman que no es Dios en esencia, sino una criatura exaltada. Sin embargo, la Biblia es clara sobre la naturaleza de Jesús. En Juan 1:1-3 se declara que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta afirmación es irrefutable. Jesús es eterno, no creado, y comparte la misma esencia divina con el Padre. Desvirtuar la identidad de Cristo no es un detalle menor. La fe cristiana se sostiene sobre el reconocimiento de que Jesús es Dios hecho carne, el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 afirma:
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si se altera este principio, todo el fundamento del Evangelio se derrumba. Negar la divinidad de Cristo o añadir otros mediadores es uno de los rasgos más peligrosos de estas religiones. También es común encontrar doctrinas que presentan una salvación basada en méritos humanos. Se enseña que la fe no es suficiente y que es necesario cumplir ciertos requisitos adicionales, como obras, rituales o membresía en una organización específica. Sin embargo, Efesios 2:8-9 establece sin ambigüedades que la salvación es por gracia, no por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Agregar condiciones humanas a la salvación es un intento de invalidar el sacrificio de Cristo y de exaltar el esfuerzo del hombre sobre la obra de Dios. La Biblia advierte que uno de los mayores peligros es la introducción de enseñanzas que parecen correctas a simple vista, pero que al ser examinadas con detenimiento se desvían de la verdad. En Colosenses 2:8 se nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No todas las doctrinas que mencionan a Jesús están basadas en Él. Algunas han adoptado ideas provenientes de filosofías humanas, fusionando el cristianismo con conceptos ajenos a la fe bíblica. Una de las estrategias más sutiles del enemigo es la manipulación de la gracia. Algunas doctrinas enseñan que ya que Dios es amor, el pecado no tiene consecuencias reales. Se predica un evangelio que elimina la necesidad de arrepentimiento y presenta a Dios como un ser complaciente que acepta cualquier tipo de vida sin exigir transformación. Sin embargo, la Escritura es clara en que la gracia no es una excusa para seguir en pecado. Romanos 6, 1-2 declara: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otro error frecuente es el intento de establecer nuevas figuras de autoridad que reemplacen la enseñanza de Cristo y los apóstoles. Se presentan nuevos profetas o líderes que afirman recibir revelaciones exclusivas, las cuales supuestamente son necesarias para la salvación. Pero la Biblia advierte contra aquellos que traen un evangelio diferente. Gálatas 1:8 afirma con contundencia: si aún nosotros o un ángel del cielo cosanienio os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No hay revelación posterior que pueda alterar el mensaje que Dios ya nos ha dado en Cristo. El crecimiento de estas religiones demuestra que el engaño sigue operando de la misma manera que en los tiempos bíblicos. La palabra nos advierte que en los últimos días muchos serán arrastrados por falsas enseñanzas. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este no es un tema menor. No se trata de simples diferencias de interpretación, sino de doctrinas que tienen el poder de apartar a las personas de la salvación. Ante este panorama, la única defensa es el conocimiento profundo de la verdad. Juan 8:32 nos recuerda: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay manera de identificar el engaño sin un fundamento sólido en la Escritura. La fe no debe estar basada en emociones ni en experiencias personales, sino en la palabra inmutable de Dios.
Solo aquellos que han sido instruidos en la verdad podrán discernir cuándo una doctrina se aleja del evangelio verdadero. La realidad es que el engaño nunca se presentará como tal. Siempre vendrá disfrazado de verdad, con palabras atractivas y promesas seductoras. Por eso es fundamental estar preparado, porque en tiempos donde la mentira se presenta como luz, conocer la verdad es la única manera de no ser arrastrados por el error. El mensaje de la salvación ha sido claro desde el principio. Dios, en su infinita misericordia, trazó un plan perfecto para redimir a la humanidad, un plan que no depende de méritos humanos, sino únicamente de su gracia. Efesios 2:8-9 declara con autoridad que la salvación es un don de Dios y no resultado de las obras. Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido doctrinas que distorsionan esta verdad, añadiendo requisitos, imponiendo cargas y desviando a las personas del camino de la fe genuina. Esta es una de las señales más evidentes de una doctrina falsa: la pretensión de modificar el mensaje de Cristo, presentando caminos alternativos que conducen no a la vida eterna, sino a la esclavitud religiosa. Desde los tiempos de los apóstoles, el problema de las falsas enseñanzas sobre la salvación estuvo presente. En Gálatas 3:1, Pablo hace una pregunta contundente: ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado? La iglesia en Galacia había sido seducida por un evangelio diferente, uno que afirmaba que la fe en Cristo no era suficiente, sino que era necesario cumplir ciertos requisitos de la ley. La respuesta de Pablo fue firme: cualquier doctrina que añada algo a la obra redentora de Cristo es una perversión del evangelio. El peligro de estas enseñanzas no radica en que nieguen por completo a Jesús, sino en que lo reducen a un componente más dentro de un sistema de salvación basado en esfuerzos humanos. El mensaje central de la cruz es que Cristo lo hizo todo. En Juan 19:30 sus últimas palabras fueron: consumado es. No dejó espacio para interpretaciones. No sugirió que su sacrificio necesitaba ser complementado con rituales adicionales. La salvación es obra de Dios, no del hombre. No se obtiene por méritos personales ni por pertenecer a una institución religiosa específica. Aún así, muchas doctrinas que parecen cristianas insisten en lo contrario. Se presentan como portadoras de la verdad, pero en su enseñanza transmiten un mensaje de esclavitud espiritual. Uno de los métodos más comunes que estas doctrinas utilizan es la imposición de reglas humanas para alcanzar la salvación. Se establecen normas de vestimenta, restricciones alimenticias, prácticas obligatorias y un sinnúmero de exigencias que, si bien pueden parecer piadosas, no tienen fundamento en las Escrituras como requisito para la vida eterna. En Marcos 7:7-8, Jesús confrontó este problema diciendo: en vano me adoran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. En el primer siglo, la iglesia primitiva ya enfrentaba este problema. Algunos grupos insistían en que los creyentes gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Este conflicto fue llevado ante los apóstoles en Jerusalén y la respuesta fue contundente. Hechos 15:10-11 registra las palabras de Pedro: ¿por qué tentar a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. La salvación es por gracia,
Cualquier enseñanza que imponga un sistema de salvación basado en el cumplimiento de normas humanas se aparta del verdadero evangelio. Otro indicio claro de una doctrina falsa es la afirmación de que la salvación solo puede encontrarse dentro de una organización específica. Se enseña que fuera de esa institución no hay salvación, que solo quienes forman parte de su estructura recibirán la vida eterna. Sin embargo, la Escritura no respalda esta idea. En Hechos 4:12 se declara: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación no está en una iglesia terrenal ni en un grupo religioso particular, sino en Cristo. Jesús mismo advirtió contra los falsos caminos a la salvación. En Mateo 7:13 a 14 habló del camino angosto que lleva a la vida y del camino ancho que conduce a la perdición. Este pasaje revela que muchas personas creerán estar en la verdad cuando en realidad han sido desviadas por enseñanzas erróneas. El camino de la salvación no es amplio ni está basado en esfuerzos humanos. Es estrecho porque solo Cristo es la puerta y no hay otra forma de entrar en el reino de Dios. Algunas doctrinas que parecen cristianas enseñan que la salvación depende de alcanzar un cierto nivel de obediencia o de demostrar dignidad ante Dios. Se afirma que solo aquellos que logren cumplir un estándar específico recibirán la vida eterna. Pero la Biblia presenta una verdad diferente. Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación no es el resultado de lo que el ser humano haga, sino de lo que Dios ya hizo en la cruz. En el Nuevo Testamento los fariseos ejemplifican esta mentalidad. Creían que su justicia personal les garantizaba el favor de Dios. Pero Jesús los confrontó en Mateo 23, 27 a 28, diciéndoles que por fuera parecían justos, pero por dentro estaban llenos de hipocresía. La verdadera justicia no proviene del esfuerzo humano, sino de la fe en Cristo. Filipenses 3:9 lo explica claramente. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otro peligro es la creencia de que la salvación puede perderse fácilmente si no se mantiene un estado constante de perfección espiritual. Se inculca un temor constante, haciendo que las personas duden de su relación con Dios. Sin embargo, la Escritura presenta la seguridad de la salvación para aquellos que verdaderamente han creído. Juan 10:28 afirma: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto no significa que el creyente tenga licencia para pecar, sino que la salvación no es frágil ni depende del estado emocional de una persona. Pablo también abordó este tema en Romanos 8:38 a 39, donde declara que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Si la salvación dependiera del desempeño humano, entonces estaría basada en obras y no en gracia. Pero Dios ha asegurado la salvación de aquellos que verdaderamente han puesto su fe en Él. Otra característica de las doctrinas falsas es su énfasis en el miedo como método de control. En lugar de motivar a las personas a crecer en su relación con Dios, se inculca una constante inseguridad sobre su destino eterno. Se utiliza la culpa y la amenaza de condenación para mantener a los seguidores dentro del sistema religioso. Sin embargo, segundo a Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el evangelio se convierte en una carga pesada, algo está mal. Mateo 11:28 a 30 nos muestra el llamado de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El verdadero evangelio no oprime ni llena de ansiedad, libera, transforma y lleva a una relación genuina con Dios. Es por eso que resulta tan crucial identificar cuando una doctrina se ha desviado de la verdad. El engaño no siempre se presenta en formas drásticas. A veces basta con una ligera alteración para desviar a las personas del camino correcto. La única forma de evitar ser arrastrados por enseñanzas falsas es estar firmemente arraigados en la palabra de Dios. Colosenses 2, 6 a 7 lo deja claro. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En la siguiente parte analizaremos cómo estas doctrinas han alterado la identidad de Cristo y qué impacto tiene esto en la fe de quienes la siguen. Porque si la imagen de Jesús es tergiversada, el Evangelio mismo pierde su esencia. La identidad de Cristo ha sido el punto central del Evangelio desde el principio. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a su persona, su divinidad y su obra redentora. No hay salvación fuera de Él. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Pero a lo largo de los siglos han surgido doctrinas que han intentado redefinirlo, distorsionar su esencia y presentarlo como algo menos de lo que realmente es. Algunas lo reducen a un simple profeta, un maestro iluminado, una criatura exaltada o un ser espiritual sin la plenitud de Dios. Lo que aparenta ser una ligera variación en la enseñanza, en realidad cambia por completo el mensaje del Evangelio. Si Jesús no es Dios, su sacrificio no sería suficiente para la redención del mundo. Si Él no es el único mediador, entonces su obra en la cruz no habría sido necesaria. La confusión en torno a su identidad no es un simple error teológico, sino una estrategia deliberada del enemigo para alejar a las almas de la verdad. El apóstol Pablo enfrentó esta misma problemática en sus días. En 2 Corintios 11, 3 a 4, expresó su preocupación porque algunos estaban recibiendo a otro Jesús, diferente al que él predicaba. No bastaba con usar su nombre. Era posible que se estuviera hablando de una figura completamente diferente, con un mensaje distorsionado. Jesús advirtió sobre este peligro en Mateo 24, 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. No se refería únicamente a impostores que afirmarían ser el Mesías, sino a aquellos que presentarían una versión falsa de él, manipulando su enseñanza y desviando a las personas de la verdadera fe. Una de las maneras más comunes en las que estas religiones han alterado la identidad de Cristo es negando su divinidad. Se enseña que fue un ser creado, un espíritu avanzado, el Hijo de Dios en un sentido meramente figurado, pero no Dios en esencia. Sin embargo, la Escritura declara lo contrario. En Juan 1, 1 a 3 se afirma con claridad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No hay margen de interpretación. Jesús es eterno, no tuvo un inicio, no fue creado. Toda la Biblia lo presenta como igual al Padre en poder y gloria. Isaías 9:6 profetizó que uno de sus nombres sería Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Negar su divinidad es contradecir el testimonio completo de la Escritura. El problema se agrava cuando se introduce la idea de que hay otros mediadores además de Cristo. Se enseña que la intercesión de ciertos líderes religiosos, profetas modernos o figuras espirituales es necesaria para acercarse a Dios.
Sin embargo, primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, declara con autoridad: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay excepciones, no hay añadidos. La salvación y el acceso al Padre dependen únicamente de Él. Cualquier doctrina que sugiera lo contrario está usurpando su papel y desviando a las personas del único camino verdadero. Algunas de estas religiones también han modificado su mensaje, adaptándolo a los deseos humanos. Se ha dejado de lado la cruz, el llamado al arrepentimiento, la necesidad de una vida transformada. Se presenta un Jesús que no exige obediencia, que se conforma con una fe superficial y que no confronta el pecado. Pero las Escrituras muestran un retrato completamente diferente. Jesús no solo vino a salvar, sino también a enseñar la verdad y llamar a las personas al arrepentimiento. En Marcos 8:34 dejó claro que seguirlo implicaba negarse a sí mismo y tomar la cruz. No es un camino de comodidad ni una doctrina que pueda ajustarse a los deseos de cada persona. Es un llamado radical a una nueva vida. Otro aspecto crucial que ha sido tergiversado es su resurrección. Mientras el verdadero cristianismo proclama que Jesús venció la muerte y resucitó corporalmente, algunas doctrinas lo interpretan de manera simbólica, argumentando que solo resucitó en un sentido espiritual. Pero 1 Corintios 15, 14 a 17 es categórico. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección no es un detalle secundario, sino el fundamento del Evangelio. Si no resucitó en cuerpo y en gloria, entonces la fe cristiana no tendría sentido. Sin embargo, muchos han intentado restarle importancia, reduciendo este evento a una simple metáfora. El peligro de estas enseñanzas no radica únicamente en la falsedad de su contenido, sino en las consecuencias espirituales que producen. Un Jesús distorsionado no puede salvar. Un Cristo incompleto no tiene poder para transformar vidas. Un evangelio modificado no lleva a la vida eterna. Es por eso que en Gálatas 1:8 se advierte que si alguien predica un evangelio diferente, debe ser rechazado completamente. No hay espacio para medias verdades ni para compromisos doctrinales. Lo que está en juego no es una simple diferencia de interpretación, sino la salvación misma. La estrategia del enemigo ha sido la misma desde el principio: alterar la imagen de Dios, sembrar dudas sobre su palabra y presentar versiones falsificadas de la verdad. Génesis 3:5 muestra cómo la serpiente engañó a Eva diciéndole que sería como Dios si desobedecía. No negó la existencia de Dios, sino que distorsionó su carácter. Hoy ocurre lo mismo. No se trata de eliminar a Jesús, sino de modificar su esencia para que las personas sigan un reflejo distorsionado en lugar de conocer al verdadero Salvador. La única manera de evitar caer en estos errores es fundamentarse en la palabra. Jesús dijo en Juan 8:31 a 32: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es relativa, no está sujeta a interpretaciones culturales ni a revelaciones modernas. Ya ha sido revelada en la Escritura, y cualquier enseñanza que la contradiga debe ser desechada. Muchos han sido llevados a pensar que las diferencias en la doctrina de Cristo son asuntos menores, que lo importante es creer en Dios y llevar una vida moralmente aceptable. Pero la Biblia no deja margen para el error en este punto. En 2 Juan 1:9 se advierte que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No es suficiente con tener una idea general de Jesús. Es necesario conocerlo tal como es.
sin añadidos ni modificaciones. El engaño se ha infiltrado de muchas maneras y la única forma de discernir la verdad es comparar cada enseñanza con la palabra. Hechos 17:11 elogia a los bereanos porque no aceptaban cualquier enseñanza sin antes examinarla con las Escrituras. Esa debe ser la actitud de todo creyente. No basta con aceptar lo que se predica, es necesario verificar que se alinea con la verdad revelada por Dios. El problema no es nuevo. Desde los primeros siglos los apóstoles combatieron estas falsas enseñanzas, advirtiendo que muchos intentarían distorsionar la imagen de Cristo. Judas 1:4 describe a los que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No es un simple error, es una negación directa de la fe verdadera. La doctrina de Cristo no puede ser adulterada sin graves consecuencias. Cualquier alteración en su identidad destruye la esencia del Evangelio. No es un tema secundario, sino la base sobre la que se edifica la salvación. El engaño nunca se presenta como una mentira obvia. Siempre viene disfrazado de verdad, con palabras atractivas y con promesas que parecen sacadas de la misma Escritura. Esa ha sido la estrategia del enemigo desde el principio. Mezclar la verdad con la mentira. Alterar pequeños detalles hasta cambiar completamente el significado de la doctrina. La Biblia advierte repetidamente sobre este peligro. En 2 Corintios 11:13-14 se advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz y sus ministros se presentan como siervos de justicia. No se trata de ataques directos contra la fe, sino de distorsiones sutiles que desvían a los creyentes sin que se den cuenta. Así operan muchas religiones que parecen cristianas, pero que han alterado la esencia del Evangelio con enseñanzas que a simple vista pueden parecer inofensivas, pero que al analizarlas con la palabra de Dios revelan su verdadero propósito. Uno de los métodos más efectivos para propagar el error es la manipulación de la Escritura. Se citan versículos fuera de contexto, se presentan doctrinas incompletas y se omiten pasajes que contradicen la enseñanza que se quiere imponer. Esto no es nuevo. En Mateo 4:6, Satanás mismo intentó usar la Biblia para tentar a Jesús, citando el Salmo 91, pero omitiendo partes clave para tergiversar su significado. Jesús respondió con la verdad, demostrando que la única manera de enfrentar la manipulación es conocer a profundidad la Escritura. No es suficiente con leer la Biblia, es necesario entenderla en su totalidad, sin interpretaciones sesgadas ni adaptaciones convenientes. La confusión doctrinal ha llevado a que muchos acepten ideas que no provienen de Dios, sino de filosofías humanas disfrazadas de cristianismo. En Colosenses 2:8 se advierte sobre los peligros de ser engañados por filosofías y tradiciones que no están basadas en Cristo. Esto es exactamente lo que han hecho algunas religiones, adoptando principios de pensamiento humano y presentándolos como doctrina divina. Se introducen ideas psicológicas, enseñanzas motivacionales y conceptos de autoayuda que, aunque pueden sonar inspiradores, carecen de fundamento bíblico. Se habla de prosperidad material como señal de bendición, de decretos humanos que supuestamente tienen poder espiritual, de una fe que se basa en deseos personales en lugar de en la voluntad de Dios. Pero la fe verdadera no se trata de obtener lo que se quiere, sino de someterse completamente al Señor y confiar en su soberanía. Otro mecanismo de engaño es el uso de nuevas revelaciones. Se afirma que Dios ha dado mensajes adicionales a ciertos líderes, que hay conocimiento secreto que solo unos pocos pueden entender, que la Biblia no es suficiente y necesita ser complementada con textos o doctrinas reveladas en tiempos modernos. Sin embargo, la Escritura es clara al respecto. Apocalipsis 22:18-19 advierte severamente contra añadir o quitar algo a la palabra de Dios.
2 Timoteo 3, 16 a 17 declara que toda la Escritura es inspirada por Dios y suficiente para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. No hay necesidad de revelaciones adicionales. No hay nuevas doctrinas que sean necesarias para la salvación. Las falsas enseñanzas no solo distorsionan la doctrina, sino que también generan una dependencia absoluta de una organización en lugar de una relación personal con Dios. Se enseña que solo dentro de una estructura religiosa específica se puede alcanzar la verdad, que sin la guía de ciertos líderes espirituales no es posible interpretar correctamente la Escritura. Sin embargo, Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo es quien guía a los creyentes a toda verdad. No se necesita una institución humana para recibir revelación de Dios, sino una vida rendida a Él, en comunión con su palabra y su Espíritu. El control sobre los creyentes se ejerce muchas veces a través del temor. Se presentan amenazas de condenación para quienes cuestionen la doctrina. Se impone un sentido de culpa en aquellos que no cumplen ciertas normas y se advierte que apartarse de la organización es sinónimo de apartarse de Dios. Esta estrategia ha sido usada a lo largo de la historia por muchos grupos que afirman tener el monopolio de la verdad. Sin embargo, la Biblia enseña lo contrario. Romanos 8:1 declara que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay organización terrenal que tenga la autoridad de condenar a alguien ni de decretar quién es salvo y quién no. El engaño también se manifiesta en la forma en que se presenta el concepto del pecado. En algunas religiones el pecado es minimizado o redefinido de acuerdo con intereses humanos. Se justifican ciertas prácticas bajo el argumento de que Dios es amor y que no castigará a nadie por sus acciones, eliminando así la necesidad de arrepentimiento. Pero la Escritura es clara. Isaías 5:20 advierte contra aquellos que llaman al mal bien y al bien mal. El amor de Dios no anula su justicia. Hebreos 10:26 declara que si alguien peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio. Otro aspecto que caracteriza a estas falsas doctrinas es su enfoque en experiencias personales como base de la fe. Se priorizan los sentimientos, las manifestaciones externas, las visiones y revelaciones individuales por encima de la palabra de Dios. Se enseña que si algo se siente correcto, entonces debe ser verdad. Pero la Biblia advierte que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Y que la fe no puede basarse en emociones, sino en la verdad inmutable de la Escritura. El poder del engaño radica en su capacidad de presentarse como algo legítimo. No se trata de una oposición directa al Evangelio, sino de una versión alterada que retiene algunos elementos de la verdad, pero los combina con el error. Mateo 7:22-23 muestra un escenario aterrador. Personas que en el día del juicio alegarán haber hecho milagros en el nombre de Jesús. Pero Él les dirá que nunca los conoció. No porque usaran su nombre, sino porque no estaban realmente en la verdad. La Biblia advierte que en los últimos tiempos el engaño se intensificará. 2 Tesalonicenses 2:9-10 dice que el adversario vendrá con señales y prodigios de mentira para engañar a los que no aman la verdad. No todo lo que parece espiritual proviene de Dios. No toda manifestación sobrenatural es evidencia de su presencia. La única manera de discernir la verdad es a través de un conocimiento profundo de su palabra. El peligro de estas doctrinas no solo afecta a quienes las siguen,
sino que también representa una amenaza para los creyentes que no están firmes en la verdad. La confusión doctrinal se ha extendido de tal manera que muchas iglesias han comenzado a adoptar elementos de estas enseñanzas sin darse cuenta de que están introduciendo desviaciones peligrosas en su mensaje. 2 Pedro 2:1 advierte que habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los rescató. La única defensa contra el engaño es la fidelidad absoluta a la palabra de Dios. Efesios 6:11 exhorta a vestirse con toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del enemigo. No se trata de inteligencia humana ni de habilidad para debatir, sino de estar arraigados en la verdad, de conocerla tan profundamente que cualquier intento de distorsionarla sea inmediatamente identificado. El error se ha infiltrado en todos los niveles y la única manera de mantenerse firme es no apartarse de la Escritura. Juan 14:6 declara que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cualquier enseñanza que lo reemplace, lo minimice o lo altere, debe ser rechazada completamente. No hay espacio para compromisos cuando se trata de la verdad de Dios. La verdad de Dios siempre ha sido atacada, distorsionada y combatida por aquellos que buscan desviar a los creyentes del camino correcto. Desde el principio, el enemigo ha intentado sembrar confusión, mezclar la mentira con la verdad y apartar a las personas de la fe genuina. Pero el plan de Dios permanece inmutable y aquellos que están firmemente arraigados en su palabra tienen la certeza de que no serán sacudidos por doctrinas falsas. La Escritura advierte que muchos serán engañados, que incluso aquellos que creen estar firmes deben velar y orar para no caer. La pregunta no es si hay engaño en el mundo, sino cómo evitarlo y permanecer en la verdad. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia a estar alerta ante las falsas enseñanzas y a mantenerse firmes en la sana doctrina. En 1 Timoteo 4:1 el Espíritu advierte que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No es un problema nuevo, pero se ha intensificado con el paso del tiempo. Muchas de estas religiones parecen cristianas, pero han torcido la enseñanza original de Cristo, alejando a las personas de la verdad bajo la apariencia de piedad. No es suficiente con reconocer que el engaño existe. Es necesario saber cómo defenderse de él. La base de toda protección espiritual es el conocimiento profundo de la palabra de Dios. No hay defensa más efectiva contra la mentira que la verdad absoluta de las Escrituras. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, respondió cada ataque del enemigo con la palabra escrita, estableciendo un modelo claro de cómo resistir la falsedad. En Mateo 4:4 declaró: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La verdad no se basa en opiniones humanas, interpretaciones modernas o nuevas revelaciones, sino en lo que Dios ya ha establecido desde el principio. El problema surge cuando las personas no conocen suficientemente la Biblia y terminan siendo llevadas por cualquier viento de doctrina. En Efesios 4:14 se nos advierte que no debemos ser como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que usan el error para engañar. Las religiones que parecen cristianas pero no lo son, dependen de la ignorancia bíblica para sostenerse. Si sus seguidores examinaran detenidamente la Escritura, descubrirían las contradicciones y se alejarían de la mentira. El discernimiento espiritual es una de las armas más poderosas que Dios ha dado a su pueblo. En Hebreos 5:14 se dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
No todo lo que usa el nombre de Dios proviene de Él. No todo lo que menciona a Cristo está alineado con su voluntad. Hay muchas voces, muchas enseñanzas, muchas ideologías disfrazadas de verdad, y solo aquellos que han sido entrenados en la palabra podrán distinguir lo genuino de lo falso. Jesús advirtió que vendrían falsos profetas que engañarían a muchos. En Mateo 7:15 a 16 enseñó que se los conocería por sus frutos, no por sus palabras, no por su apariencia, sino por los resultados de su doctrina. Muchas de estas religiones muestran una fachada de piedad, pero cuando se examina su enseñanza con la luz de la Escritura, se descubre que han desviado a sus seguidores del Evangelio verdadero. El creyente no debe dejarse impresionar por grandes movimientos, por multitudes, por discursos elocuentes. Lo que realmente importa es si la enseñanza está alineada con la verdad de Dios. Una de las estrategias más sutiles del engaño es apelar a las emociones y las experiencias personales en lugar de la verdad objetiva. Se enseña que lo más importante es lo que se siente en el corazón, pero la Biblia advierte en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso más que todas las cosas. No se puede confiar en lo que parece correcto desde un punto de vista humano, sino en lo que ha sido revelado por Dios. La fe no se basa en emociones, sino en convicciones firmes, fundamentadas en la palabra. El Espíritu Santo es el maestro que guía a los creyentes a toda verdad. Jesús dijo en Juan 16:13 que el Espíritu de verdad los guiaría y les haría entender lo que estaba por venir. Una relación profunda con Dios, basada en la oración y el estudio de la Escritura, es la única manera de estar protegidos contra el engaño. No se trata de depender del líder. You gave me red heels on that old tile floor, mojito on your breath and the dare in your eyes. I said, what are you on? You said, try me, boy. Then you spun that dress like a knife in the light. Hey, you got me gone, got me on my script. One look from your mouth and my whole plan slip. I'm messing the whole heart up in my throat. Say my name like that and I lose control. Baila, baila mi fuego. Baila, baila my girl. Baila, baila mi fuego. You set my blood on swirl. I take this slow. No, no, I can't let go. Baila, baila mi fuego. Burn me, then bring me home. Black lace at the bar, gold ring on your hand. You laugh like you know every crack in my plans. I talk too slick, you cut right through. One stomp, one turn in the room till stew. Hey, you got me gone, got me on my script. One look from your mouth and my whole plan slip. Almost in the hot, heart up in my throat. Say my name like that and I lose control. Baila, baila mi fuego. Baila, baila my girl. Baila, baila mi fuego. You set my blood on swirl. I take it slow. No, no, I can't let go. Baila, baila mi fuego. Burn me, then bring me home. Tú me miras, I fall. Tú me amas, I run. Moon on the dials and the deal is done. Hand on my chest like you know the code. One more spin and the floor explodes, 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 explodes. Baila, baila mi fuego. Baila, baila my girl. Baila, baila mi fuego. You set my blood on swirl. I take it slow. No. Hey, 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 yeah. You came in wearing red, like trouble
religiosos, de tradiciones humanas o de interpretaciones personales, sino de permitir que el Espíritu Santo ilumine la verdad en el corazón de cada creyente. Las falsas doctrinas prosperan cuando las personas buscan atajos espirituales. Se quiere una salvación fácil, un evangelio sin sacrificio, una fe sin compromiso. Pero el verdadero cristianismo exige entrega total. Jesús dejó claro en Lucas 9:23 que si alguien quiere seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Cualquier mensaje que elimine el llamado a la obediencia, que minimice la importancia del arrepentimiento o que presente una versión ligera del evangelio, no proviene de Dios. En los últimos tiempos el engaño se ha multiplicado porque las personas buscan maestros que les digan lo que quieren oír. 2 Timoteo 4:3-4 advierte que vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. No se busca la verdad, sino mensajes que se ajusten a preferencias personales. Pero la verdad no cambia para acomodarse a la cultura, a la sociedad o a las circunstancias. La palabra de Dios permanece para siempre y todo lo que contradiga su enseñanza debe ser rechazado. Dios ha dado a su pueblo las herramientas necesarias para no caer en el engaño. Efesios 6:11-17 describen la armadura de Dios, que incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas no son metáforas sin importancia, sino principios esenciales para la vida cristiana. Sin verdad, sin justicia, sin fe, sin conocimiento de la salvación y sin la palabra de Dios, el creyente está expuesto a cualquier ataque del enemigo. Permanecer firmes en la fe requiere una vida de oración constante. Jesús enseñó en Mateo 26:41 que es necesario velar y orar para no caer en tentación. No basta con asistir a una iglesia o con conocer la doctrina correcta. La relación con Dios debe ser viva, activa y basada en una búsqueda continua de su presencia. Quienes no fortalecen su vida espiritual están en peligro de ser arrastrados por el error. La Escritura advierte que el juicio comenzará por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17 declara que el juicio comienza por los que han recibido la verdad. Nadie puede alegar ignorancia cuando ha sido expuesto al Evangelio. La responsabilidad de conocer la verdad, de defenderla y de vivir conforme a ella recae en cada creyente. No se trata solo de evitar el engaño, sino de combatirlo con la luz de la palabra. El tiempo se acorta y el llamado es claro. La fe no puede ser tomada a la ligera, no puede basarse en tradiciones vacías o en creencias heredadas. Cada persona debe examinar lo que cree, asegurarse de que su fe está cimentada en la roca firme de Cristo. 2 Corintios 13:5 exhorta a examinarse a uno mismo para ver si se está en la fe. No se trata de asumir que todo está bien, sino de hacer una evaluación sincera a la luz de la Escritura. El engaño ha alcanzado niveles alarmantes, pero la verdad sigue siendo inquebrantable. La verdad de Dios permanece inmutable, sin alteraciones, sin añadidos ni versiones modificadas. Su palabra es firme y eterna, y a lo largo de la historia ha resistido los ataques de aquellos que han intentado cambiarla, distorsionarla o reemplazarla con doctrinas humanas. Sin embargo, el engaño no se presenta como una negación abierta de la verdad, sino como una imitación convincente, una sombra del verdadero evangelio que retiene algunas de sus formas, pero vacía su esencia. Así han operado las religiones que parecen cristianas, pero que en realidad no lo son. No es una simple cuestión de diferencias doctrinales, sino una batalla espiritual en la que la verdad y la mentira se entrelazan, donde
El enemigo busca confundir y desviar a aquellos que no han cimentado su fe en Cristo. La urgencia de este tema no radica en la mera identificación de falsas doctrinas, sino en la necesidad de comprender lo que está en juego. No se trata solo de diferencias de interpretación, sino de la eternidad de las almas. El problema no es que existan grupos religiosos con creencias distintas, sino que hay caminos que llevan a la vida y otros que conducen a la perdición. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7, 13 a 14, advirtiendo que el camino ancho es el que lleva a la destrucción y que muchos transitan por él. Esto significa que la mayoría de las personas no están en la verdad, que muchas han sido engañadas y que solo unos pocos han encontrado la senda estrecha que lleva a la vida y que lleva a la vida. El peligro de estas religiones no está únicamente en lo que enseñan, sino en lo que ocultan. No solo se trata de los errores que predican, sino de las verdades que omiten. Se habla del amor de Dios, pero se calla sobre su justicia. Se enfatiza la bondad y la fraternidad, pero se deja de lado el llamado al arrepentimiento. Se menciona el nombre de Cristo, pero se lo reduce a un concepto adaptado a las necesidades humanas. No es un evangelio completo, sino una versión selectiva que retiene lo que es atractivo y desecha lo que es confrontador. El engaño es efectivo porque apela a la naturaleza del ser humano. Se busca un mensaje que no exija un cambio radical, que permita una fe cómoda y que no incomode la conciencia. Sin embargo, la verdad de Dios no se acomoda a los deseos de las personas. En Juan 8, 31 a 32, Jesús dejó claro que solo aquellos que permanecen en su palabra son verdaderamente sus discípulos y que solo la verdad puede hacer libres. No hay libertad en un evangelio diluido. No hay salvación en una doctrina alterada. Solo la verdad transforma. Solo la verdad redime. La sutilidad del error radica en su capacidad de parecer legítimo. El enemigo no presenta una falsedad absoluta, sino una verdad parcial. No dice que Cristo no existe, sino que su papel es diferente al que la Escritura revela. No niega la Biblia, sino que introduce interpretaciones que la distorsionan. No rechaza la salvación, pero la condiciona a requisitos humanos. Así es como la mentira se infiltra en medio de la verdad, creando confusión en aquellos que no están firmemente arraigados en la palabra. El problema no es solo que estas religiones existan, sino que han ganado terreno dentro del cristianismo mismo. Cada vez es más común ver iglesias que adoptan elementos de estas doctrinas, sin darse cuenta de que están incorporando errores que desvían a las personas del verdadero evangelio. Se han normalizado enseñanzas que contradicen la Escritura, se ha permitido la infiltración de filosofías ajenas a la fe, se ha promovido un mensaje más aceptable para la sociedad en lugar de predicar la verdad con fidelidad. Esto no es casualidad, sino una manifestación de lo que la Biblia advirtió sobre los últimos tiempos. En 2 Tesalonicenses 2:3 se habla de una apostasía antes de la manifestación del hombre de pecado. Esta apostasía no es el abandono de la fe en términos generales, sino la proliferación de doctrinas erróneas que corrompen la verdad desde dentro. No es un rechazo abierto a Dios, sino una deformación de su mensaje que engaña a los incautos. La batalla no es solo contra religiones externas que parecen cristianas, sino también contra la infiltración del error dentro del propio cristianismo. Ante este panorama, la única respuesta es el compromiso absoluto con la verdad. No basta con evitar las falsas doctrinas, es necesario aferrarse a la palabra con todas las fuerzas. No se trata solo de identificar
el error, sino de vivir en la verdad de manera inquebrantable. En el 1 Pedro 5, 8 a 9 se exhorta a estar sobrios y velar, porque el adversario busca devorar a los desprevenidos. El llamado es a resistir firmes en la fe, conociendo la verdad y permaneciendo en ella sin vacilaciones. La verdad no es negociable, no puede ser adaptada, modificada o reinterpretada para ajustarse a las expectativas del mundo. En Judas 1:3 se insta a contender ardientemente por la fe, que fue una vez dado a los santos. Esto implica defender la doctrina pura, rechazar cualquier enseñanza que la altere y proclamar el evangelio sin temor ni compromiso con el error. Dios no ha dejado a su pueblo sin recursos para enfrentar el engaño. Ha dado su espíritu que guía a toda verdad. Ha dado su palabra, que es la espada del espíritu y la única fuente de autoridad. Ha dado su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Pero la responsabilidad recae en cada creyente. En 2 Corintios 13:5 se exhorta a examinarse a sí mismo para ver si se está en la fe. No es suficiente con asumir que se está en la verdad, es necesario verificarlo constantemente a la luz de la Escritura. El error ha existido desde los tiempos apostólicos y continuará existiendo hasta el final de los tiempos. Pero la verdad de Dios permanece intacta, inquebrantable, resistiendo cada intento de corrupción. No importa cuántas doctrinas falsas surjan, no importa cuántos intenten modificar el evangelio, la verdad sigue siendo la misma y aquellos que la conocen y la viven serán guardados en ella. El engaño se combate con la luz. La mentira no tiene poder sobre aquellos que están enraizados en la verdad. En Juan 17:17 Jesús oró al Padre diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ¿qué? La santidad y la verdad van de la mano. Un pueblo santo es un pueblo que no se deja engañar, que no se aparta de la enseñanza de Cristo y que permanece fiel hasta el final. Este no es un tema que deba tomarse a la ligera. Las falsas doctrinas no son simples errores de interpretación, sino trampas diseñadas para desviar a las personas de la salvación. La diferencia entre la verdad y el error no es una cuestión menor, es la diferencia entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El tiempo es corto y el engaño se multiplica, pero la verdad sigue estando al alcance de aquellos que la buscan sinceramente. Dios no deja sin dirección a quienes desean conocerlo. En Proverbios 2:3-5 se dice que si se busca la sabiduría como a la plata y se escudriña como a tesoros escondidos, entonces se entenderá el temor de Jehová y se hallará el conocimiento de Dios. La verdad está disponible para quienes la anhelan, para quienes la buscan con todo el corazón y están dispuestos a vivir conforme a ella. El mensaje final es claro: permanecer en la verdad no es una opción, es una necesidad. No hay lugar para la indiferencia ni para el compromiso con la mentira. El llamado es a estar alerta, a fortalecer la fe, a escudriñar la Escritura y a caminar con firmeza en el camino angosto. Porque aunque el mundo esté lleno de falsedades, la verdad de Dios sigue brillando para aquellos que han sido llamados a vivir en ella.